Buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir, por favor, la presentación. Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto. Por favor, me confirman si pueden ver la diapositiva, por favor. Buenas noches, Doc. Si se las puede ver. Muchas gracias. Bueno, en la clase previa habíamos visto algo sobre el abordaje del asma, pero en aquellas situaciones del asma casi fatal. Este capítulo del asma casi fatal son aquellas situaciones en las que el paciente va a presentar un compromiso severo de la mecánica ventilatoria y los trastornos de la oxigenación o los síntomas que este paciente va a presentar son normalmente severos y van a estar a un paso de un paro respiratorio o incluso puede llegar a ser fatal para el paciente. Entonces habíamos revisado algo acerca de cuándo considerar, en este caso, un cuadro de asma severo o asma casi fatal. Y en su defecto, también revisamos intubación de secuencia rápida, es decir, que si ya identificamos, diagnosticamos una insuficiencia respiratoria secundaria a un asma casi fatal, en el que el paciente está a punto de claudicar, está cerca de un paro respiratorio, con criterios de gravedad de frecuencias respiratorias menores de 10, más de 30, con importante trabajo respiratorio, la indicación es invadir la vía aérea, ¿no? Entonces, con una vía aérea definitiva, como habíamos hablado en algún momento, y en este caso, revisamos lo que se refiere a la intubación de secuencia rápida. Ahora vamos a hacer igual el abordaje del asma, pero ya vamos a hacer con aquellos casos entre leves a moderados, ¿no? Es decir, aquellas situaciones en las que el paciente, como habíamos mencionado, el asma, muchos de estos pacientes ya conocen, son diagnosticados, son un antecedente que el paciente lo presenta. Una exacerbación o una crisis, sí, que el paciente pueda presentar, va a acudir a buscar ayuda a ustedes como personal de salud y muchas veces el paciente ya ha usado su inhalador y en su defecto lo que tendremos que hacer y debemos enfocarnos básicamente es en dar la terapia de rescate para disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y solventar la crisis, que es lo que queremos en forma inicial los objetivos, y de esta forma evitar que pase a un estadiaje más grave un capítulo de asma casi fatal, o que este paciente pueda presentar signos de un trabajo respiratorio o cerca, ¿sí? O esté con cerca de síntomas a un paro respiratorio. Entonces, ese es el objetivo básicamente. Entonces, como habíamos dicho, ¿sí? En cuanto a las exacerbaciones agudas en el asma, lo que debemos tener en cuenta precisamente es que muchos de estos eventos pueden tener errores derivados no solo de los pacientes, obviamente por falta de conocimiento de esta enfermedad, pero muchas veces estos errores que inicialmente pueden darse también se dan en el personal de salud. Entonces, estas exacerbaciones pueden ser eventos que pueden pasar, ¿sí? O solventarse con el manejo inicial, pero en su defecto, un porcentaje bajo, como habíamos mencionado en la charla previa, pueden evolucionar a un cuadro más grave, ¿sí? Y requerir una intervención avanzada de la vía aérea e incluso puede tener desenlaces fatales si no se toman las medidas adecuadas o se las identifican en forma oportuna. Entonces, el asma, ya que está pasando esta pandemia o prácticamente todavía hay gente que se contagia, relacionada en los pacientes asmáticos con el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID-19. Existen algunos mitos, ¿no? Con respecto a esto, pero el paciente asmático no parece que esta enfermedad sea un factor de riesgo para el contagio, me refiero, ¿sí? Del virus del SARS-CoV-2, ¿sí? Pero sí es un factor de riesgo para que estos pacientes puedan desarrollar una enfermedad más grave, ¿sí? O inclusive pueda llegar a ser fatal para ellos. Entonces, el asma en un paciente asmático que pueda contagiarse de SARS-CoV-2, de COVID-19,
Si bien es cierto, esto no es un factor de riesgo para que pueda adquirir la enfermedad, o quizá para que haga un cuadro más grave o fallezca, sí tiene ciertas implicaciones. Ellas son que si un paciente se infecta, que tiene asma, se infecta por el virus del COVID-19, sí puede tener, ¿sí?, estancias más prolongadas. Si a este paciente le dio un cuadro grave, ¿sí?, él va a tener una mayor probabilidad de necesitar invasión de la vía aérea. Y si este paciente requirió, ¿sí?, requirió ventilación invasiva, es decir, un ventilador o intubarse, ¿sí?, este paciente, por su antecedente de asma, podría ser un factor para tener más tiempo de ventilación mecánica, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen asma y que se sobreinfectaron por el virus del COVID-19 o el virus del SARS-CoV-2, ¿sí?, los fármacos que usan eventualmente para su enfermedad de base tienen que continuarlos. Entonces, no está indicado suspenderlos precisamente porque en un cuadro agudo con COVID-19, ¿no? Entonces, estos son los detalles que vamos a mencionar en un paciente con asma relacionados con el virus del SARS-CoV-2. Hay un detalle importante que en cuanto al virus del SARS-CoV-2, sí, por el mecanismo de transmisión que ahora ya lo tenemos bastante claro, están contraindicadas las nebulizaciones. Hay mucha gente que se hacía las vaporizaciones o las nebulizaciones. ¿Por qué está contraindicado? Porque precisamente es un mecanismo de aerolizar. ¿Qué quiere decir esto? Va a hacer que se expanda, ¿sí?, o vamos en este caso a eliminar virus a nivel del ambiente, lo que podría ser un factor de riesgo para que el resto de personas que se encuentran en la habitación puedan contagiarse, ¿no? Por eso es que está indicado los PAPs, ¿sí?, o los dispositivos no los nebulizados. En cuanto al diagnóstico de una exacerbación asmática, siempre debemos tener en cuenta otros factores que podrían estar asociados o entrar en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿sí? Tener en cuenta una sospecha de pacientes que puedan tener neumonía, pacientes que puedan tener factores de riesgo o estén haciendo procesos de atelectasia. Esto se ve más en pacientes hospitalizados, ¿sí?, que podría ocurrir. Neumotórax, ¿sí?, neumomediastino o una infección, una coinfección por virus del SARS-CoV-2 podría dar precisamente neumotórax espontáneo, neumomediastino o esta clínica que acabamos de mencionar. Entonces, valdría la pena tener en cuenta para el momento del abordaje. Entonces, ¿qué hallazgos clínicos? Ya habíamos mencionado, sí, es importante hacer una adecuada historia clínica. Los antecedentes tienen mucha importancia. ¿Qué factores de riesgo el paciente los tiene? ¿Qué medicamentos consume? ¿Sí? Un examen físico, como ya habíamos mencionado, vamos a ver una disnea expiratoria, ¿sí?, sibilancias respiratorias, podemos escuchar estertores crepitantes, ¿sí?, en el caso de, por importante, congestión. Vamos a ver trabajo respiratorio, en el caso que el paciente presente taquimnia, ansiedad, desesperación, tiraje subcostal, ¿sí? Inicialmente la taquimnia, producto de esa dificultad que el paciente tiene para poder mantener los niveles de oxígeno adecuado. Entonces el paciente va a incrementar su volumen, ¿sí? El espacio muerto, ¿sí?, el volumen minuto de este paciente va a estar precisamente alterado por esa obstrucción a la expiración que va a presentar, producto del edema, como hemos visto en la fisiopatología, edema edema bronquial, incremento de producción de moco, ¿sí? Y esto va obviamente a disminuir la luz y va a provocar una dificultad en la expiración. Disculpe. No sé si tal vez sea solo mi problema, lo que pasa es que se le escucha bastante entrecortado. Ya, muchas gracias. No sé si los demás compañeros tengan el mismo problema. A ver, dame un segundo, por favor. No sé si es la señal. No sé cómo está ahí el audio. ¿Me confirma, por favor? ¿Me confirma, por favor, el doctor? Buenas noches, doctor. Yo sí lo escucho bien. Ya.
Bueno, no sé, le cambié de posición a la computadora, no sé si la señal sea el problema, pero bueno, si tienen igual alguna observación, me cuentan ya para ver cómo podemos solventar. Bueno, estábamos en cuanto a la clínica, ¿sí? De paciente con asma, como habíamos mencionado, los criterios de gravedad, siempre en una exacerbación vamos a tener la taquimia que el paciente pueda presentar. Ya cuando un paciente presente bradimia menor de 10 o 12 respiraciones o taquimia mayor de 30, ¿sí? Son criterios de gravedad que debemos tenerlos en cuenta, ¿sí? Es normal que haya una taquicardia en estos pacientes como una respuesta adrenérgica a la falta de oxígeno, ¿sí? El uso de músculos accesorios, sobre todo un esfuerzo inspiratorio que el paciente hace para tratar de vencer en este caso la resistencia, diaforesis, palidez generalizada, síntomas vagales que el paciente puede presentar, ¿no? De que habíamos hablado. Y precisamente el paciente va a tener una incapacidad en plena crisis de poder establecer oraciones, va a hablar frases cortadas o palabras, ¿sí? Entrecortadas precisamente por la dificultad respiratoria que pueda presentar. Estos hallazgos clínicos muchas veces no pueden ser tan sensibles desde el punto de vista para estadificar la severidad, ¿sí? Pero, como mencionábamos, estos datos clínicos nos pueden, ¿sí? Clasificar si el paciente puede estar en riesgo o no de un paro respiratorio, o si el paciente, ¿sí? Necesitaría una intervención avanzada de la vía aérea. Entonces, existen pacientes que pueden estar en crisis asmática, pero quizá pueden estar oligoasintomáticos. Entonces, existen otras opciones, ¿sí? Sobre todo la espirometría, que sería una opción, una opción objetiva, pero como sabemos no está disponible en todos los lugares y muchas veces en un paciente inestable no estaría indicado realizar este examen. Pero desde el punto de vista de objetividad, sería útil, ¿no? En cuanto a las características de afecciones que estos pacientes pueden presentar, como habíamos mencionado, entre el diagnóstico diferencial o un factor que puede desencadenar o exacerbar la crisis, tenemos cuadros infecciosos respiratorios, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, tiene presente esputo, si el paciente presenta, qué sé yo, urticaria, se trata de un choque anafiláctico, en este caso, si existe un dolor preurítico, tenemos que ver el diagnóstico diferencial, ¿no? Si el paciente llega con insuficiencia respiratoria, deberíamos ver la etiología de esta insuficiencia respiratoria para precisamente el abordaje que vamos a dar. Entonces, en los pacientes con asma, lo que debemos hacer es una medición del flujo máximo, ¿sí? El flujo expiratorio máximo. Entonces, esto es un dato que vamos a obtenerlo precisamente en una espirometría, en la que básicamente, ¿sí? En un paciente que vamos a catalogar que se encuentra en una crisis asmática, vamos a ver que este flujo expiratorio máximo va a estar disminuido alrededor de 200 litros minuto, ¿sí? O podemos valorarlo mediante un flujo expiratorio que va a estar menos del 40 o 50%, ¿sí? Vamos a decir que está con criterios de severidad. Un flujo expiratorio máximo que esté entre un porcentaje del 50 a 70% va a ser de tipo moderado y un flujo, ¿sí? Expiratorio máximo que esté más del 70% va a ser un flujo normal. Pero es muy difícil que un paciente, ¿sí? Que se encuentre en una crisis asmática tenga un flujo expiratorio máximo mayor del 70% en esta prueba de la espirometría, ¿sí? Es muy difícil que una se la pueda hacer a un paciente en una crisis, pero sí se puede valorar la capacidad pulmonar en un paciente que sea estable o en el seguimiento que se lo pueda hacer o en el caso que no haya una severidad, en este caso, de esta crisis, ¿no? Pero son más datos objetivos que se usan para la hospitalización, que se usan para dar el alta al paciente o si ya se ha solventado la crisis, son datos que nos sirven para tomar decisiones. Entonces, es un factor importante y en este caso objetivo es el flujo expiratorio máximo. Otro factor es el volumen expirado en el primer segundo, ¿sí? Que también nos va a dar mediante la espirometría. Estos datos, como les decía, objetivos, tienen que ir asociados a la clínica, como habíamos mencionado en el asma casi fatal, para precisamente tomar decisiones, ¿no? Estadificar en este caso la crisis, si se trata de un cuadro severo o un cuadro que inicialmente ante una terapia broncodilatadora que se dé en el servicio de emergencias, se pueda solventar la crisis y el paciente disminuir
la hipoxemia, disminuir el esfuerzo respiratorio y quizá revertir este cuadro agudo, que es el objetivo principal, ¿no? Como les decía, un porcentaje bajo, alrededor del 8%, evolucionará en un cuadro con severidad que requiera invadir la vía aérea. Entonces, la mayoría de casos van a ser quienes van a poder revertirse con una terapia adecuada, intensiva, inicial en el servicio de emergencia. Entonces, la medición de flujo expiratorio máximo, ¿sí? Combinada, en este caso, con la gravedad, en este caso de la sintomatología del paciente y la respuesta al tratamiento que el paciente pueda presentar una vez abordado, manejada la crisis, ¿sí? De la obstrucción aérea, nos tomará decisiones desde el punto de vista si podemos, en este caso, la decisión de observar al paciente o hospitalizar al paciente o tomar, en este caso, decisiones de invadir la vía aérea. Entonces, basado en esos parámetros objetivos, nosotros podemos tomar decisiones para el abordaje de este tipo de pacientes. Entonces, una vez que ya hemos determinado que un paciente se encuentra en crisis asmática, sí, primero, mediante una historia clínica sabemos que el paciente tiene asma, ¿no? Que toma ciertos medicamentos o muchos de los pacientes solo lo usan en situaciones de crisis o cuando hacen deporte o de acuerdo como lo usen, ¿no? Una vez que vemos que este paciente viene ansioso, desaturando, con trabajo respiratorio, ¿sí? Con disnea expiratoria y demás, vemos que está en insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, vamos a administrar precisamente oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a dar al paciente, uno de los principales síntomas, porque el paciente va a venir, es la disnea, ¿no? La sed de aire. Entonces, como ya habíamos mencionado en el abordaje de la insuficiencia respiratoria, es precisamente dar la mayor cantidad de oxígeno posible para que el paciente pueda solventar sus necesidades. El momento del abordaje del paciente, ¿sí? Vamos a precisamente monitorizarlo. Entonces, a partir de ahí vamos a ver la saturación de oxígeno, vamos a ver si está comprometida o no. Y uno de los primeros abordajes que vamos a hacer es precisamente, ¿sí? Dotar de oxígeno para precisamente solventar esta disnea del paciente. Entonces, en aquellas situaciones de ataques graves de asma, lo que vamos a valorar es el volumen expiratorio forzado el primer segundo, ¿sí? O el volumen expiratorio máximo, ¿sí? En los pacientes se hace un índice en el que todo paciente con una crisis asmática menor del 50%, como habíamos hablado, ya estaríamos hablando de un grado de severidad, ¿sí? Que hay un grado de obstrucción, ¿sí? Hablaríamos de un grado de obstrucción de una crisis asmática. Entonces, esto nos va a dar, estos datos objetivos nos va a dar la espirometría. Entonces, este sería un criterio para hospitalar al paciente y abordarle con criterios, en este caso, de gravedad, pero en la estancia inicial. La hipoxemia es otro de los marcadores de gravedad en los pacientes con crisis asmática, en el que veamos una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio en la gasometría o una saturación de oxígeno menor de 90%, ¿sí? Entonces, estos van a ser datos de que el paciente podría evolucionar a algo más grave, ¿no? En situaciones más severas, un PO2 más bajo, o saturaciones más bajos, el paciente puede estar cerca de un cuadro de un paro respiratorio o un compromiso, en este caso cardiovascular, o con compromiso neurológico, como habíamos mencionado, en pacientes con hipoxemia, alteración del nivel de conciencia o en casos más severos, ¿no? O cerca del paro respiratorio, que incluso podría llegar a ser fatal. Entonces, todos estos datos objetivos nos van a servir para clasificar, en este caso, la gravedad de nuestro paciente. Otro de los parámetros que podemos tener en cuenta es precisamente la hipercamia, ¿no? La presión arterial de oxígeno, de CO2, perdón, de dióxido de carbono, que nos da en la gasometría arterial mayor de 45. Si se sigue incrementando, esto nos habla de un trastorno de la oxigenación, precisamente por lo que habíamos mencionado, ¿no? Hay incremento, hay edema de la vía respiratoria, hay incremento de la producción de moco, incrementa el espacio muerto y al paciente se le dificulta la expiración, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos factores fisiopatológicos van a traducirse en incremento del trabajo respiratorio y el paciente va a empezar a alterarse, en este caso, por todos estos mecanismos de hematosis y el paciente va a empezar a incrementar el PCO2, ¿no? Entonces, un incremento en el PCO2 va a llevar a un compromiso del sensorio. Entonces, valores ya muy severos
podrían llevar a que el paciente pierda la conciencia y esté cerca de la parada respiratoria, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, ¿sí?, que un incremento del PCO2 estarían, como habíamos hablado en algún momento, contraindicados, ¿sí?, los narcóticos o sedantes, en este caso en estos pacientes, porque van a tener un efecto directo sobre el centro respiratorio y esto podría exacerbar la hipercapnia que el paciente ya presenta, ¿no? Si un paciente presenta hipoxemia, hipercapnia, compromiso del trabajo respiratorio, deterioro del nivel de conciencia, ya serían criterios de severidad para más bien hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Pero si el paciente mantiene niveles de CO2 dentro de valores adecuados, la oxemia se compensa con oxígeno, ¿sí? El trabajo mejora, trabajo respiratorio me refiero, mediante la administración de broncodilatadores que vamos a revisar y corticoides sistémicos. Entonces el paciente veríamos que también son parámetros para medir la gravedad y para medir la respuesta, ¿sí?, del paciente al abordaje inicial. Entonces, en aquellos pacientes con dificultad respiratoria, con un flujo respiratorio máximo que esté por debajo del 25% de lo normal o 200 litros minuto, ¿sí?, a pesar de la terapia broncodilatadora, se debe iniciar, ¿sí?, un betagonista de acción inmediata para precisamente provocar un efecto de broncodilatador, ¿no?, exacerbado a la terapia inicial que se puede dar. Entonces, debemos también tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan una afectación o síntomas muy floridos, medir el flujo expiratorio máximo va a ser muy difícil, ¿no? Un paciente que está disneico, con necesidad más bien de oxígeno, tratar de no moverse o trasladarlo o pedir que haga pruebas en ese momento va a ser una limitante muy importante. Entonces, no estarían indicados en un momento de una crisis severa. Entonces, existen situaciones, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Pacientes que puedan hacer hipercapnia, ¿sí? Esto podría llevar en un círculo vicioso la hipercapnia a una depresión del nivel de conciencia, por eso no estarían indicados las benzodiazepinas o medicamentos que puedan actuar sobre el centro respiratorio. Pacientes que puedan tener una frecuencia respiratoria inapropiadamente lenta, ¿sí?, o en el caso de micronía, cuando ya exista un compromiso neurológico. Entonces, estos serían más criterios de gravedad. Debemos tener en cuenta, ¿sí?, que uno de los principales estimulantes del centro respiratorio es el CO2, ¿no? Entonces, inicialmente, el paciente en un cuadro agudo puede venir hiperventilando, ¿no? El paciente va a venir taquipneico. Eso en estadios iniciales podría haber una disminución del CO2, que es una respuesta, un mecanismo de defensa del paciente el momento que inicie la crisis. Si ya los signos se establecen, signos y síntomas del paciente, no se ha resuelto el caso, luego podría venir la hipercapnia. Entonces, en estadios iniciales o en etapas iniciales de la crisis asmática, más bien vamos a ver, producto de esta respuesta que el paciente trata de defenderse, más bien la taquipnea, ¿no? Una respiración superficial y rápida. Otro de los escenarios que podemos encontrarnos es precisamente el PC2 normal, ¿sí? A pesar de existir una exacerbación del asma, con volumen corriente, ¿sí? Un volumen, es decir, un volumen pulmonar, en este caso disminuido. La ventilación alveolar también va a estar disminuido precisamente por incremento del espacio muerto, por la broncoconstrucción y disminución de la expiración en este paciente, ¿sí? La hipercapnia ya después en estadios más avanzados, si el paciente persiste en la crisis, va a comprometer los músculos respiratorios. Esto ya estaríamos hablando de un cuadro más grave, ¿no? No se recomienda, en este caso, ansiolíticos o benzodiazepinas en los pacientes con crisis de asma, como ya habíamos mencionado. Estos pacientes inicialmente están ansiosos, taquipneicos y demás, pero esto tiene una razón más que justificada. El paciente con hipoxemia sabe de la crisis, la sensación inminente de muerte secundaria a una disnea severa, entonces no estaría indicado dar ansiolíticos, sino más bien resolver en este caso la causa, ¿no? El abordaje. Otra de las cosas que nos podría ser útil en el momento de la valoración del paciente es la presión venosa de CO2, que nos va a orientar sobre la presión arterial de CO2. Podríamos hacer una
gasometría venosa y una gasometría arterial, ¿no? Para precisamente ver los niveles de concentración de CO2, tanto a nivel arterial como a nivel venoso, para poder precisamente estadificar y ver si esta hipercapnia sigue en progresión y ver criterios de gravedad desde el punto de vista clínico y también los objetivos que habíamos visto, el flujo expiratorio máximo, el volumen expiratorio el primer segundo, o un porcentaje de estos dos menos del 40%, estaríamos hablando de un paciente con una crisis asmática con criterios de severidad. Las RX de tórax en un paciente con crisis asmática no son la mejor opción. En realidad no nos brinda mayor información, no va a aportar con mayor utilidad, a diferencia que usted como personal de salud sospeche en otra entidad clínica como una neumonía, neumotórax, un derrame o qué sé yo, una telectasia, en ese caso tendría utilidad y tendría indicación. Pero como les mencionaba, en la crisis asmática, poco aportaría desde el punto de vista desde datos clínicos, más no estaría contraindicada. Entonces, en estos pacientes, como habíamos mencionado, ¿sí? Los objetivos principales van a ser reversión de la crisis, sobre todo en aquellos pacientes con una exacerbación leve o moderada, ¿sí? En la que el paciente acude por la disnea muy florido en los síntomas, busca ayuda, busca oxígeno y precisamente empieza con todo el contexto clínico, con incremento de secreciones, sibilancias respiratorias, la dificultad, la disnea, la desesperación y demás, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar precisamente es solventar el evento agudo. Vamos a evitar que progrese la hipercapnia, a controlar la hipoxemia, ¿sí? Y vamos a tratar, en este caso, el abordaje con broncodilatadores inhalados, ¿sí? Y vamos también a enfocarnos en los glucocorticoides sistémicos. Estos dos fármacos son los pilares fundamentales en el manejo de la crisis asmática, ¿sí? En los pacientes con exacerbaciones agudas. Entonces, si el paciente nos consulta por disnea, ¿cómo vamos a abordar? Como les decía, si tenemos un paciente grave con insuficiencia respiratoria, protocolo ATLS, ¿sí? Vía aérea, ventilación, circulación, exposición, déficit neurológico. Entonces, dentro de esto, sabemos que un paciente grave, un paciente con insuficiencia respiratoria, lo primero vamos a monitorizar a nuestro paciente. Si el paciente está disneico, desatura, oxígeno. Entonces, vamos a darle oxígeno. Uno de los principales problemas es la disnea, la desaturación, oxígeno suplementario, dependiendo de la severidad del cuadro o de la desaturación. Tendremos los distintos dispositivos que ustedes ya conocen para poder ofrecer el FIO adecuado o la mayor cantidad de FIO si el paciente ustedes ven que tiene criterios de severidad para poder precisamente solventar la disnea y la desaturación. Los agonistas beta inhalados, ¿sí? Son el pilar fundamental en el manejo, van a caracterizarse por ser broncodilatadores. Otro de los agonistas adrenérgicos selectivos beta 2, ¿sí? De acción corta. Estos van a ser de utilidad en la crisis, ¿sí? A diferencia de los beta-agonistas de acción larga, que eso se recomienda, ¿sí? En el manejo crónico. Entonces, los agonistas adrenérgicos selectivos beta 2 de acción corta estarían indicados en la crisis asmática aguda, entre estos en el albuterol, el salbutamol y el levabuterol, ¿no? Entonces, estos beta 2 de acción corta nos van a ser útiles en la crisis asmática, asociados a los corticoides sistémicos, como habíamos mencionado. La dosificación y la administración, ¿sí? Deben ser las dosis indicadas en forma emergente y el momento del abordaje del paciente con la crisis asmática, ¿no? Las nebulizaciones que normalmente podemos usar, en este caso del salbutamol, podemos iniciar con 2.5 miligramos a 5 miligramos de salbutamol en chorro, ¿sí? Esto es cada 20 minutos, podemos dar 3 nebulizaciones. De acuerdo a la severidad, podemos organizarlas en la primera, ¿sí? Cada hora o cada 4 o 6 horas. Podemos ir subiendo las dosis, ¿sí? De este fármaco de acuerdo a la respuesta. Dosis más altas o dosis a las mencionadas tiene más efectos secundarios. Sabemos que estos efectos simpático-miméticos, uno de los principales es la taquicardia, ¿no? Entonces, hay pacientes con otros antecedentes como problemas cardiológicos, ¿sí? U otros problemas
otras enfermedades podrían ser una contraindicación para usar dosis más altas y exacerbar, en este caso, la sintomatología o la disnea de este paciente. Entonces, tenemos algunos dispositivos por las que podemos usar, ¿sí? Los beta agonistas, el momento de la crisis, ¿no? En este caso tenemos los inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de dosis medida, sí, se usan con los denominados PAPs, ¿sí? Los denominados PAPs, que estos básicamente pueden estar relacionados en aquellos eventos agudos y en pacientes que ya están un poco más estables, ¿no? Los inhaladores de dosis medida, en este caso Melbuterol, en estos dispositivos se puede dar de 4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos. Estas inhalaciones, ¿sí? Siempre y cuando obviamente el paciente nos colabore, ¿sí? En la crisis asmática podemos dar por 3 ocasiones cada 20 minutos, luego podemos distanciarlos cada hora o cada 4 horas. Se puede progresar en estos PAPs o estas inhalaciones, pueden ir entre 4 a 8 a 10 inhalaciones cada esta frecuencia, cada 6, cada 8, cada 4 horas, dependiendo de la respuesta o en este caso, la sintomatología del paciente, ¿no? Las nebulizaciones continuas se pueden usar. Estas se pueden usar en situaciones de hospitalización, ¿sí? Aunque se ha visto que no hay una adecuada respuesta o diferencia entre los inhaladores de dosis medida. Entonces, habría que individualizar, sobre todo en los pacientes en esta pandemia por SARS-CoV-2, que la mayoría de pacientes tenían, en este caso, COVID y otras enfermedades, no estaban indicadas las nebulizaciones. Por eso es que se usaba bastante los inhaladores de dosis medida. Los nebulizadores versus los inhaladores de dosis medida relativamente han generado que los nebulizadores, ¿sí? A chorro sean un tanto ineficientes comparados con los inhaladores de dosis medida. En el caso de los agonistas beta. Las dosis son mucho más reducidas y la frecuencia que se puede utilizar y la logística que se necesita para administrar estos fármacos con los inhaladores de dosis medida son más prácticas, ¿no? Entonces, por eso es que han tenido en este caso mayor relevancia y en cuanto a la efectividad de la absorción del fármaco, estos inhaladores de dosis medida se aprovechan mejor, ¿no? Entonces, están indicados los inhaladores de dosis medida en estos fármacos agonistas beta en los pacientes con exacerbaciones agudas, ¿no? Entonces, en pacientes con ataques graves o con exacerbaciones ya con sintomatología grave, está indicado, sí, las nebulizaciones, porque sí, estos dispositivos de los inhaladores de dosis medida no van a ser aprovechados por la amplia sintomatología del paciente, la desesperación, la ansiedad, la mecánica respiratoria no va a ser, en este caso, aprovechado, ¿no? Por eso, en ese caso, en este tipo de pacientes con síntomas severos, estarían indicados las nebulizaciones. Como estábamos hablando de los pacientes con crisis asmática leve a moderada, preferimos los inhaladores de dosis medida, y en aquellos pacientes con exacerbaciones severas o graves, ¿sí? Estarían indicadas las nebulizaciones. Vamos a ver que los agonistas muscarínicos inhalados, ¿sí? Están indicados en las exacerbaciones de asma. Aquí tenemos el bromuro de hipertropio, que es un fármaco bastante noble desde el punto de vista de los efectos simpático-miméticos, ya que este no va a provocar la taquicardia, ¿sí? Hay pacientes que pueden sobrepasar frecuencias sobre 160 y podrían comprometer el llenado diastólico, ¿no? De los ventricular, que podría causar o tener un impacto hemodinámico en los pacientes. Entonces, para esos pacientes estaría indicado en este caso los antimuscarínicos inhalados, que tienen un efecto, ¿sí?, broncodilatador, que asociados a los beta-agonistas es una buena opción, o asociado a los corticoides son una buena opción en aquellos pacientes con exacerbaciones moderadas, ¿no? Los agentes anticolinérgicos, ¿sí?, de acción estarían indicados en estos pacientes
como les mencionaba, asociados uno a un corticoide. Entonces, en este caso, la dosificación de estos antimuscarínicos, la dosificación del bromuro de ipropropio, van 500 microgramos, ¿sí? Que pueden ir entre 4 a 8 inhalaciones por MDI, como habíamos dicho, cada 20 o 30 minutos. La dosis se puede hacer cada hora, dependiendo en este caso, puede dar 3 dosis el momento del abordaje del paciente. Se pueden espaciar a cada hora, cada 3 o cada 6 o cada 8 horas. Todo depende, como les decía, de la respuesta del paciente, en este caso, a la terapia inicial el momento que llegue el paciente. Obviamente vamos a dar oxígeno y en este momento vamos a precisamente abordarle con los broncodilatadores. La dosis inicial, como ya habíamos dicho, en el albuterol, de 2.5 miligramos, 5 miligramos. Las primeras, en este caso, nebulizaciones, si hay muchos síntomas en forma inicial, las podemos hacer por 3 ocasiones cada 20 minutos como una medida de rescate para tratar de revertir, en este caso, la broncoconstricción severa. La duración de estos antimuscarínicos inhalados, una vez que llega una vez que esté hospitalizado, ¿sí? Y se da, en este caso, el cuadro agudo asmático, o en su defecto, si la sintomatología persiste, si la sintomatología se exacerba, ya no estarían indicados en estos dispositivos de MDI, como habíamos mencionado, ¿no? Hay que tener en cuenta en aquellas situaciones también en los pacientes que pueden coexistir, que sea un paciente asmático y un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, son situaciones que debemos tener en cuenta y ver las exacerbaciones de las enfermedades pulmonar obstructiva crónica que podían, en este caso, comprometer o dificultar precisamente una evolución favorable de la crisis asmática, en este caso de este paciente. Deberemos individualizar el manejo para precisamente direccionar y solventar, en este caso, que se trate solamente de una crisis asmática que, si es moderada o leve, podría ser revertida. En su defecto, si es un paciente que coexiste con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la conducta podría ser diferente. La eficacia de los antimuscarínicos de acción inhalados, ¿sí? Y los betagonistas, para tratar las exacerbaciones del asma, lo que vamos a buscar es precisamente una mejora en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a buscar es que mejore precisamente, disminuir el volumen, el espacio muerto pulmonar, en este caso abrir la vía aérea y permitir precisamente una mejora en la expiración del paciente, mejorar el volumen minuto del paciente, ¿no? Ya hablamos acerca de en este caso, los antimuscarínicos, los betagonistas inhalados, que es de acción corta, que serían básicamente los pilares fundamentales en el manejo, el momento del abordaje inicial del paciente con crisis asmática. Pero otro de las herramientas que tenemos en el abordaje inicial son los glucocorticoides sistémicos. Son esenciales en la resolución de exacerbaciones del asma, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes con asma o crisis refractarias, ¿sí? A la terapia broncodilatadora que les acababa de mencionar. Entonces, dosis intravenosas de estos fármacos van a provocar un incremento en la permeabilidad, en este caso, de la vía respiratoria, disminuyendo la inflamación, disminuyendo el calibre de en este caso de la vía respiratoria, el edema importante, va a controlar el edema importante, ¿sí? Y va a permeabilizar la vía aérea. Entonces, ese es el objetivo, esa es la función de los glucocorticoides sistémicos, sobre todo en aquellos casos severos, ¿no? Las exacerbaciones del asma, sí, a pesar de los glucocorticoides, hay muchos pacientes que toman o consumen glucocorticoides orales diarios, se pueden presentar y en ese caso estaría indicado dar la terapia corticoide intravenosa. Una obstrucción significativa del flujo aéreo, ¿sí? Previo al uso de broncodilatadores y glucocorticoides sistémicos, van a acelerar la mejoría del paciente, van a mejorar la respuesta a la crisis asmática. Pero una vez que estos broncodilatadores y los glucocorticoides sistémicos hayan hecho su respuesta o hayan brindado una mejoría en la crisis aguda del paciente,
hay criterios en los que podemos pasar de estos corticoides intravenosos a dosis orales, ¿no? Entonces, podemos, no necesariamente se puede usar dosis intravenosas de estos corticoides sistémicos por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, eso con respecto a los glucocorticoides. ¿Qué dosis y qué vías vamos a utilizar? En cuanto a al uso de los glucocorticoides, sí, podemos usar la prednisona a dosis de 40 a 60 miligramos día, sí, o dosis única, en el caso que el paciente tenga una crisis en la que no haya mayores síntomas, ¿no? Y el paciente pueda usar, en este caso, la vía oral. Si se trata de una exacerbación con mayor síntomas, de mayor gravedad, entre moderada a grave, la indicación sería la dosis intravenosa. Se puede usar la dosis intravenosa, intramuscular y subcutánea. Entonces, todas estas vías se pueden administrar los corticoides sistémicos. Siendo la metilprednisolona se puede usar a razón de 1 miligramo por kilo o entre 60 y 80 miligramos, ¿sí? Que pueden ir espaciadas de entre 6, 8 o 12 horas, ¿no? Sobre todo en aquellas situaciones más severas. Se habla que no está recomendado dosis tan altas porque se ha visto iguales resultados con dosis más pequeñas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No necesariamente hay pacientes, hay profesionales que pueden usar dosis de 500 miligramos de metilprednisolona, ¿no? Entonces, dosis tan altas no se ha visto mayores beneficios y lo que más bien se ha visto es mayor incidencia de efectos adversos, ¿no? Los efectos de la vía oral y la vía endovenosa, sí, son bastante parecidas, pero como les decía, hay que individualizar los pacientes dependiendo del grado de severidad o de sintomatología que presenta el paciente, decidiremos la vía de administración, ¿no? La intramuscular no es tan recomendable, ya que para una crisis asmática aguda, ya que puede retrasar sus efectos incluso hasta 24 horas. Entonces, la dosis intravenosa y la dosis oral son las dosis de elección en los eventos agudos. En cuanto a la eficacia de los glucocorticoides orales e intravenosos, ¿sí? Son una buena elección en las exacerbaciones. Su efecto no va a estar no más allá de 1 hora, ¿sí? Va a empezar a hacer efecto no más allá de 1 hora. Los glucocorticoides inhalados a dosis altas no son recomendados cuando ya se están usando, en este caso, corticoides sistémicos intravenosos u orales, ¿no? Entonces, no significa que mientras una dosis más alta de un corticoide inhalado demos, le va a beneficiar al paciente. En este caso, los glucocorticoides sistémicos, sean intravenosos u orales, van a tener un buen efecto. Se puede asociar, pero esto estaría indicado en situaciones específicas, como ya habíamos mencionado, en un paciente, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se puede usar en las exacerbaciones de acuerdo a la evidencia, como ustedes pueden revisar. Los corticoides están indicados ahí, los corticoides inhalados. En ese caso, estaría indicado usar en un paciente que coexista con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El sulfato de magnesio, se puede usar el sulfato de magnesio a dosis de 2 gramos día. Se habla que el sulfato de magnesio tiene un efecto broncodilatador, ¿sí? Pero hemos tenido la oportunidad, aunque en esta guía la menciona, hacer una revisión con respecto al sulfato de magnesio en los pacientes con exacerbación, incluso con asma casi fatal, pero no se ha visto mayor diferencia desde el punto de vista en la respuesta. Hay guías que lo mencionan, hay profesionales que lo usan, pero no se ha visto mayor diferencia. Entonces, ya queda a criterio de cada profesional el uso del sulfato de magnesio, ¿no? Otra de la fisiopatología del sulfato de magnesio lo que va a hacer es disminuir o inhibir la entrada del calcio en las células del músculo liso bronquial y de esta forma va a provocar una broncodilatación, ¿no? Hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta otros factores adversos como la hipermagnesemia, las arritmias, problemas renales, disminución del sensorio y demás que puede tener en este caso la intoxicación por sulfato de magnesio, que hay que tenerlas en cuenta al momento del uso de este fármaco, ¿no? El sulfato de magnesio inhalado no se ha visto ningún beneficio, ¿sí?
Entonces, por eso no está recomendado. Pero, sin embargo, como le digo, en ciertas guías las menciono. ¿Qué debemos hacer después del abordaje o la evaluación inicial del paciente con una crisis asmática, ¿no? Entonces ya nos vino el paciente, hicimos el abordaje, lo monitorizamos, hicimos la evaluación clínica, la sintomatología, el examen físico, iniciamos con los broncodilatadores, ¿sí? Dimos los antimuscarínicos, los beta-agonistas de acción corta. Asociado a esto dimos una dosis de glucocorticoide sistémico y una vez que hemos dado el abordaje inicial, vamos a ver una evaluación del tratamiento inicial dado en este paciente. Lo que vamos a hacer es una observación, ¿sí? Tenemos que observar a este paciente que hizo una crisis asmática, por lo menos, ¿sí? Un tiempo determinado entre 12 a 24 horas. Debemos tener el juicio clínico, es decir, mediante pruebas objetivas de ser posible, ¿sí? Con volumen forzado expiratorio, el flujo expiratorio máximo, la sintomatología con la que se encuentra el paciente, el examen físico, el examen médico, la saturación de oxígeno, la mecánica respiratoria. Todos estos mediante un juicio clínico adecuado si el paciente requiere o no hospitalizarse. Debemos estadificar la gravedad de los síntomas respiratorios, ¿sí? Y un valor objetivo, como les había mencionado, es el grado de limitación al flujo expiratorio, en este caso del flujo de aire mediante una espirometría, que sería todo valor menor del 40% nos hablaría de gravedad y en valor entre 40 y 70% nos hablaría de una recuperación. Sin embargo, estaría indicada la observación y es muy difícil que un paciente con una crisis asmática, un volumen expiratorio forzado mayor del 70%, se pueda encontrar en un paciente posterior a una crisis. Entonces, en la primera hora, ¿sí? En aquellos síntomas que se ya hayan revertido, ¿sí? Si vemos un flujo expiratorio máximo mayor del 80%, en una espirometría, este paciente tiene un excelente flujo expiratorio. Si han desaparecido los síntomas, este paciente incluso podríamos mandarlo a su domicilio. Es poco probable que esto pueda ocurrir, o hay pacientes que responden bastante bien a los fármacos y habría solventado en este caso la crisis aguda. En un flujo expiratorio máximo de entre el 60 al 80%, ¿sí? Deberíamos continuar con el tratamiento, ¿sí? Y deberíamos tener a este paciente en una observación, por lo menos entre 3 a 4 horas, que es lo que se puede tener un paciente en el servicio de emergencia, ¿sí? Un paciente que presente aún síntomas y que tenga un flujo expiratorio, ¿sí? Máximo, o una saturación de oxígeno que empiece a bajar, o un flujo expiratorio menor del 40%, como les había mencionado, ¿sí? Este paciente significa que se está deteriorando, aún existe una resistencia al flujo expiratorio, está comprometiendo la oxemia, disminución de la saturación. Este paciente está presentando, ¿sí? Criterios de gravedad. Entonces, es probable que este paciente vaya a requerir vigilancia en cuidados intermedios o cuidados intensivos, ya que la progresión de su disnea, de su limitación al flujo expiratorio, de su incremento del espacio muerto, del incremento de la hipercapnia, van a llevar a que este paciente corra el riesgo de entrar en insuficiencia respiratoria severa, corre el riesgo de estar al borde de una parada respiratoria y por ende el sinnúmero de complicaciones que esto puede ocurrir. Por eso es que habíamos visto la charla anterior, porque muchas veces estos errores, muchas veces por minimizar los eventos de estos pacientes, podrían terminar en un desenlace fatal. Por eso es que tenemos que ser muy objetivos en el abordaje de estos pacientes. Los pacientes de urgencias que no han mejorado, ¿sí? Después de unas 3 horas de un tratamiento intensivo con broncodilatadores, beta-agonistas inhalados, glucocorticoides sistémicos, deben ser hospitalizados. No se los puede mandar a la casa, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes con sintomatología grave, tos, sibilancias, con disnea expiratoria o que presenten, ¿sí? O presenten síntomas de dificultad respiratoria, igual hospitalizarlos. No podemos mandar a la casa de este paciente. En aquellos pacientes que podamos tener datos objetivos de un flujo respiratorio máximo, ¿sí? Que se veamos en riesgo menor del 40%, como habíamos hablado, no está indicado mandar al hogar, ¿sí?
Entonces, eso sería un dato objetivo para este paciente, mantenerlo en observación o mantenerlo, en este caso, en hospitalización o derivarlo a un área de mayor complejidad. Un entorno domiciliario, ¿sí?, que no permite un cumplimiento del régimen médico es un factor de riesgo también. Por eso, en este caso, deberíamos tomarnos nuestro tiempo para dar un manejo en este paciente con crisis asmática. Una vez que existen situaciones o escenarios en los que estas exacerbaciones de asma podrían evolucionar a algo más grave. Entonces viene un paciente con un asma leve o un asma moderado, viene en crisis asmática, le hacemos el abordaje clínico, la anamnesis del examen físico, le damos oxígeno, usamos broncodilatadores, ¿no?, antimuscarínicos, betagonistas, le damos corticoides sistémicos, pero el paciente persiste con sintomatología, persiste con sibilancias, persiste con taquimia, persiste con desaturación. Hacemos una gasometría, nos hemos dado nuestro tiempo, le dimos 3 sets de broncodilatadores cada 20 minutos, estamos con frecuencias de cada hora, cada 3 horas, pero no existe una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, estos pacientes podrían que esa exacerbación del asma podía comprometer la vida. Entonces, debemos tener en cuenta que el departamento de emergencia, ¿sí?, valorar si estos pacientes pueden estar o llegar en un paro respiratorio, ¿no? Esto va a comprometer la vida del paciente, por eso es que estaría indicado el manejo avanzado de la vía, es decir, la intubación, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica y la ventilación con compresión positiva, no invasiva, son opciones en estos pacientes. Si ya le hemos dado los sets de broncodilatadores, de muscarínicos, de lanfargonistas, hemos dado corticoides sistémicos y el paciente persiste con taquimia, con trabajo desaturando, la primera opción sería, si el paciente tiene un buen nivel de conciencia, está con un grado moderado, podríamos darle ventilación no invasiva, ¿no? El objetivo de este paciente va a ser precisamente disminuir el esfuerzo respiratorio, mejorar la oxigenación. Vamos a probar por entre 30 minutos, ¿sí?, o entre la primera y segunda hora, ver si el paciente tolera y no claudica o no fracasa. Hay indicaciones específicas para ventilación no invasiva, o si el paciente empieza a solventar sus necesidades. Esta es una opción bastante utilizada en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes de edad avanzada con múltiples comorbilidades, que muchas veces la intubación no es la mejor opción, ¿no? Siempre la intubación o el manejo avanzado de la vía aérea debemos tener en cuenta, ya revisaremos las indicaciones específicamente, o ya las hemos mencionado, que la intubación o el manejo avanzado de la vía aérea es un puente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a resolver algo que es controlable y una vez que hemos atendido lo que provocó la insuficiencia respiratoria, lo que le llevó al paciente a requerir soporte ventilatorio, podremos, una vez resuelto, podemos ir nuevamente progresando al paciente y a fin de separarlo de la ventilación. Pero si son pacientes que tienen comorbilidades, edades muy en extremo de la vida o enfermedades, en este caso no reversibles, la intubación no es una herramienta, ¿no? Para eso en algún momento hablaremos de los criterios de ingreso a las áreas críticas. Existen aquellos criterios en los que no es tributario de manejo en estas áreas. Entonces, tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes con bradipnia menor de 10, disminución del sensorio, ¿sí?, esfuerzo respiratorio muy severo, incapacidad para mantener la saturación. Estos serían criterios para abordaje avanzado de la vía aérea. Como les decía, un manejo inicial, la ventilación no invasiva. Sí hay otras opciones que están también, que no son estándares, es decir, no son tan frecuentes. Tenemos la ketamina, el isoplurano, que son anestésicos que nos van a orientar o van a ayudar a los pacientes con asma, ya que van a mejorar o favorecer a la broncodilatación, ¿no? La enoximona, que es un fármaco broncodilatador que no está probado, no hay mucha evidencia, que se ha visto algunos más bien factores adversos, ¿no? El helio, el oxígeno, ¿sí?, mezclado el helio con el oxígeno, y ya en situaciones de hipoxemia refractaria con severidad y progresión de la
de la desaturación y la hipoxemia, la circulación por membrana extracorpórea, ¿no? En cuanto a los agentes anestésicos, la ketamina intravenosa y el alotano, ¿sí? El isoflurano y sevoflurano, tienen efectos broncodilatadores que se ha utilizado en aquellos pacientes asmáticos con abordajes de la vía aérea que han estado con sintomáticos refractarios, ¿no? Es decir, en casos se usa, como mencionaba, medidas no estándares, ¿no? Los agentes inhalatorios, como habíamos mencionado, se usan en situaciones de refractariedad. Son otras opciones que se tienen. El paciente ya ha invadido la vía aérea, se conecta una máquina de anestesia y se administra estos gases volátiles que van a provocar un efecto de broncodilatación, ¿no? Existen ciertas, más bien, ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta que podrían comprometer la estabilidad del paciente, como inestabilidad hemodinámica, hipotensión, depresión miocárdica. Por eso deberíamos seleccionar el tipo de pacientes que vamos a ser sometidos a esta terapia. Puede causar arritmias ventriculares, ¿sí? Acidosis y, en el caso de los beta agonistas, ¿sí? La acidosis y arritmias, como habíamos mencionado. En el caso de la ketamina, podemos usar a dosis, como habíamos mencionado, en la inducción de secuencia rápida en los pacientes con crisis asmática severa, dosis de 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Como les había dicho, los beneficios son la broncodilatación y puede ser beneficioso desde los 30 minutos a varias horas de la administración de este anestésico. El enoximone, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, es un broncodilatador, un vasodilatador pulmonar que se administró por vía intravenosa, pero la información en cuanto a estudios, ¿sí? No fue concluyente, no se ha visto mayores beneficios, se han visto más bien ciertas reacciones adversas como arritmias ventriculares, auriculares, inestabilidad hemodinámica, hipotensión y hepatotoxicidad. Por eso es que esta terapia estándar no está recomendada. Los beta-agonistas parenterales, existen varias opciones intravenosas, intramusculares y subcutáneas, ¿no? Estos beta-agonistas parenterales estarían, como la epinefrina y terbutalina, estarían indicados, ¿sí?, por estas vías que tienen un efecto también broncodilatador que se usan en situaciones especiales, ¿no? Se prefieren a los beta-agonistas selectivos de acción corta inhalados en el estado inicial de la crisis asmática, pero sí, la epinefrina o los corticoides sistémicos también pueden ser una buena opción. Entonces, existen excepciones, ¿sí? Excepciones en donde los broncodilatadores inhalados no estén tolerados o no estén indicados, ¿sí? En ese caso estaría indicado la epinefrina, ¿sí? En casos de anafilaxia se pueden administrar entre 0.3 y 0.5 miligramos de epinefrina, sea por vía intramuscular o intravenosa, hasta por 3 dosis, ¿sí? En aquellas situaciones en las que los pacientes no toleren broncodilatadores inhalados, sean alérgicos o sea otra contraindicación, o en este caso les pueda causar taquicardia, que a un paciente cardiópata, ¿sí? Se puede usar la epinefrina 0,3 miligramos intramuscular o la terbutalina 0,25 miligramos vía subcutánea, ¿no? Su efecto que vamos a buscar básicamente va a ser el broncodilatador, ¿no? No se recomienda, ¿sí?, la combinación de la epinefrina y la terbutalina por los efectos adversos que podrían causar. En cuanto a la combinación del helio y el oxígeno, ya habíamos mencionado algo en la charla previa, que una combinación 70-30, 70 de oxígeno, 30 de helio, 80-20 80 de oxígeno y 20 de helio, ¿sí? Pueden mezclarse respectivamente, se usan en las exacerbaciones de asma, puede ser usados también en el momento de la ventilación o el momento de la nebulización, ¿no?
se ha visto cierto efecto broncodilatador, ¿sí? O como gas de impulso, como les mencionaba, en las nebulizaciones, ¿no? Pero es un poco difícil tenerlo disponible el momento en todos los lugares, ¿no? Ya en cuanto al soporte vital extracorpóreo, esto ya se da en situaciones más severas de refractariedad, más bien estaría aplicado para el asma casi fatal en aquellos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, en la que hay un trastorno severo de la oxigenación, en la que los niveles de PO2 están menos de 60, ¿sí? Existe ya un daño pulmonar importante. El paciente ya prácticamente está refractario a todas las terapias que ya hemos mencionado y se usa más como una medida de salvataje, ¿no? No es muy frecuente encontrar, existe acá en Quito, sí hay en el Hospital Metropolitano, en Guayaquil, esto lo tenemos en el Hospital Bernaza, aquí en Casa Francisco, son dos instituciones, y me parece que en la Clínica Kennedy también existen la circulación extracorpórea, ¿no? Asistencia extracorpórea, la ECMO, ¿no? Veno-venosa, veno-arterial, que se puede usar en los pacientes refractarios. De hecho, se usó algunos casos en COVID, ¿no? En distrés severo, en refractariedad, en este caso en insuficiencias respiratorias. Pero como les digo, son opciones que lamentablemente no están a la mano, son bastante costosas e implica un trabajo logístico en cuanto a profesionales y equipamiento de las instituciones que tengan y manejen la máquina de ECMO, ¿no? Entonces, por eso muchas veces muchos pacientes no tienen acceso a estas terapias, pero son situaciones muy puntuales, muy específicas, que no son en realidad tan frecuentes y en buena hora no son frecuentes. En cuanto a los cuidados del paciente, una vez que ya le hemos abordado al paciente, hemos dado terapia broncodilatadora, en el abordaje inicial, el paciente ha respondido a esa terapia, quizá ya ha disminuido sus síntomas, ha disminuido la severidad de la crisis. Como habíamos mencionado, debemos tener en cuenta que las intervenciones deben ser agresivas en el caso de que la sintomatología empeore. Si es que ya esta intervención agresiva se dio en forma inicial, los síntomas deberían ir en reversión. La hospitalización también es útil para que el paciente se aleje del entorno doméstico. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pacientes que pueden tener relación, su exacerbación o su crisis asmática secundaria a hábitos o a situaciones que se exponen en el hogar. Una de estas precisamente es el dejar de fumar, ¿sí? Aquellos pacientes que muchas veces son asmáticos, pero tienen el hábito tabáquico, ¿no? Y muchas veces ese es el motivo, eso es el principal alergénico para que el paciente pueda hacer una crisis de asma, en este caso aguda. Los medicamentos, sí, hay que tener en cuenta el tratamiento hospitalario que el paciente está recibiendo. Debemos asegurarnos que los fármacos que se usaron o el manejo que se está dando en el servicio de emergencia, una vez que el paciente pase a la hospitalización, se continúe con el manejo, ¿sí? Si nuestros pacientes ya han mejorado, han disminuido los síntomas, han disminuido la dificultad respiratoria, han mejorado la mecánica pulmonar entre las 24 y 48 horas del uso de beta-agonistas de acción corta, inhalados, sí, se puede espaciar en cuanto al tiempo, ya cada 3 horas, sino cada 6 horas podemos espaciar los tiempos e incluso podríamos hacer la transición, sí, a dispositivos de medida, ¿no? Por los dispositivos, en este caso, por los beta-agonistas de acción corta nebulizados, ¿no? Podemos pasar a dispositivos de MDI, ya que se hacen en PUBs de menos tiempo, ¿sí? Más dosis o esa va a ser más dosis con menos tiempo y van a ser más fácil de administrar. Pero como les mencionaba, esta transición se hace ya en pacientes que los síntomas han mejorado, ¿no? En reemplazo de los beta-agonistas de acción corta. Los glucocorticoides sistémicos, ya una vez que el paciente ha pasado ya unas 48 horas de estabilidad, ya no ha habido signos de exacerbación o de gravedad de sus síntomas, se podrían pasar los corticoides que inicialmente los recibían intravenosos sistémicos, cambiarlos a una dosis equivalente vía oral. Pero
la indicación es continuar con esta terapia, no suspenderla. En cuanto a los glucocorticoides inhalados, ¿sí? Tan pronto el paciente pueda tolerar un DPI, ¿sí? De polvo seco o un MDI, se puede ya prescindir de los corticoides inhalados. La combinación de los glucocorticoides inhalados con beta-agonistas de acción prolongada, ¿sí? Se puede hacer la transición, aunque como ustedes conocen, los beta-agonistas de acción prolongada se usan precisamente ya para el control, ¿no? En este caso, para el uso ya fuera del hospital. En este caso, no para la crisis, en este caso, ¿no? Los beta-agonistas, sí, de acción prolongada, es una nueva adición que se puede hacer en estos cambios a los pacientes. Antes los beta-agonistas de acción corta, ¿sí? Que se pueden ir disminuyendo la frecuencia a 4 veces por día, es decir, a cada 6 horas ya se puede hacer esa transición con uno de acción larga. La falta de respuesta de un tratamiento, en este caso en los pacientes hospitalizados, que hay una mejoría en un transcurso de 48 horas y resolución de los síntomas, ¿sí? En este caso, damos el abordaje inicial y el paciente mejoró, pasó 48 horas, podríamos hacer todos estos cambios. Pero si persistiera, ¿sí? Si persistiera la tos o la sintomatología del paciente, si bien es cierto, ya no en una intensidad, ¿sí? Debemos pensar en situaciones coexistentes, que haya sinusitis, que haya neumonías, que haya atelectasias, que haya otros procesos respiratorios que estén condicionando la progresión de la falta de respuesta del paciente a la terapia instaurada, ¿no? Entonces debemos siempre tener en cuenta eso, que siempre el manejo va a ser clínico, una reevaluación del paciente diaria es importante para tener precisamente la sospecha clínica de otros problemas coexistentes que el paciente podría tener. En cuanto a las consideraciones clínicas de los pacientes con ataques asmáticos, de situaciones, sobre todo en exacerbación, tenemos que tener en cuenta las siguientes. Pueden existir, sí, situaciones de bronquitis viral, sí, o bronquiolitis, que muchas de estas van a estar dadas por procesos en realidad de tipo viral. Virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, y menos frecuente van a ser cuadros de exacerbación aguda de asma, aquellos cuadros de infeccioso de tipo bacteriano, ¿no? Como neumonías y demás por distintos otros agentes patógenos de tipo bacteriano, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta también las bronquiectasias, aspergilosis broncopulmonar, alérgica, rinosinusitis, neumonías, que podría ser en un contexto retrasar o en este caso enlentecer la recuperación del paciente. Pero muchas de estos agentes es poco frecuente que se presenten, pero siempre es importante tenerlos en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que usan medicación inmunosupresora, estos agentes podrían presentarse. En los pacientes con un flujo, ¿sí? O una obstrucción crónica del flujo de aire, en aquellos pacientes con asma o con coexistencia con EPOC, las evoluciones van a ser un poco más lentas, ¿no? Y ya van a tener un compromiso estructural de la vía respiratoria que va a condicionar su evolución. Otra de las situaciones que debemos tener en cuenta, no todo es respiratorio, ¿sí? Existen muchos pacientes que coexisten y el motivo de consulta es la tos, ¿no? En el reflujo gastroesofágico, el reflujo puede ir hacia la vía respiratoria y provocar una intensidad de tos crónica, o en su defecto, si es un paciente asmático, provocar una exacerbación de una crisis, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta una adecuada anamnesis, una adecuada exploración física para precisamente identificar la causa o aquella situación que esté condicionando un enlentecimiento en la evolución del paciente. En los pacientes de mayor edad, tener en cuenta que muchas de las falta de progresión puede estar relacionada desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Y tener en cuenta otros procesos que aunque son un poco más raros, como la estrongiloidiasis diseminada, embolismo pulmonar, que son diagnósticos de exclusión, granulomatosis eosinofílica, poliangiitis,
Bueno, son enfermedades un poco más raras, pero que podrían coexistir y estar condicionando la evolución lenta de un paciente con una crisis asmática ya en su hospitalización. Es tentador atribuir la mejoría del ataque asmático severo a una dosis inadecuada de esteroides. Sí, como ya habíamos mencionado esto, que no necesariamente una dosis más alta de esteroides va a ser mejor para el paciente. Entonces se ha visto el mismo efecto con dosis más bajas en el uso de la crisis asmática de esteroides en los pacientes con crisis asmática. ¿Sí? Y técnicamente una crisis asmática de leve a moderada tendría que revertir entre 24 a 48 horas del abordaje inicial. Ya habíamos mencionado ciertas situaciones clínicas que podrían hacer que el paciente enlentezca su evolución por otros factores, ¿no? Tenemos que averiguar otros factores. Y por último, tenemos que tener en cuenta que existen terapias ineficaces que muchas veces se usan en una crisis asmática, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿sí? Y las metilsantinas intravenosas, y esto sí, tengan en cuenta los antibióticos, ¿sí? Empíricos en la crisis de asma, no son terapias eficaces. Hay que valorar los antagonistas de los receptores de leucotrienos y las metilsantinas se pueden usar en el control crónico de la crisis asmática, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que no se ve con depresión de volumen no estaría indicado una hidratación agresiva o una hidratación, ¿sí? No está indicado, serían terapias ineficaces. Los expectorantes no están indicados en los pacientes con crisis asmática aguda, ¿sí? La guaifenicida o dextrometorfano o qué sé yo, otros antitusígenos. Los antihistamínicos tampoco están indicados en la crisis asmática, en la crisis aguda asmática. La fisioterapia torácica tampoco está indicada en el evento agudo de exacerbación del asma en los pacientes. Otra de terapia ineficaz es el antagonismo de los receptores de leucotrienos que acabamos de hablar. Este está indicado en el asma crónico, ¿no? O estaría indicado en aquella situación, sí, que la crisis fue desencadenada por antiinflamatorios no esteroides, en este caso la aspirina, en el que hubo una sobreproducción de leucotrienos, ¿no? Las metilsantinas, como la teofilina y la minofilina, son ineficaces en la terapia aguda de asmática, en la crisis asmática aguda y no están recomendadas. Los antibióticos empíricos, existen varios estudios, ¿sí? Que está más que demostrado que muchas de las desencadenantes de las crisis asmáticas son procesos irritativos, ¿sí? O procesos virales que muy pocas veces tienen que ver con procesos de tipo bacteriano. Entonces, esta precisamente sería la condicionante para que la terapia de antibióticos sea ineficaz, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría comentar sobre el abordaje inicial del asma leve a moderado, como una segunda parte del abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria secundaria a una crisis asmática. No sé si tienen preguntas. Conmigo sería muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.